Buenas tardes de nuevo. Vamos a reflexionar hoy sobre la gracia de Dios, sobre la elección de Dios en alguna cuestión. Desde el libro de Génesis la vamos a ver. Desde el libro de Génesis vemos que el hijo primogénito era quien recibía los derechos de la herencia, o sea, las riquezas familiares y toda propiedad y medios que tenía la familia iban a parar al hijo primogénito. Conforme a la ley de aquel entonces y también en muchas sociedades que estaban representadas en ese tiempo. Y también eso ha estado a lo largo de la historia, la historia del hombre, también ha sido así durante mucho tiempo, ¿verdad? Ahora es cuando ya los bienes familiares se reparten entre todos los herederos y es de una forma más equitativa. Bueno, pero así era en el Antiguo Testamento. En aquel momento, en aquellas sociedades, era así. Era una ley rigurosa. Sin embargo, desde el mismo Génesis también vemos que Dios no tuvo en cuenta esa ley cultural o social. Eligió a Abel en lugar de Caín, eligió a Isaac en lugar de Ismael, eligió a Jacob en lugar de Esaú, eligió a José en lugar de Rubén, eligió al hijo menor o a uno de los menores en lugar de los mayores, de los primogénitos, para bendecirlos y que fueran luego también la estirpe del pueblo de Israel. Cuando obró a través de las mujeres, también Dios las eligió de esa manera. No las eligió por el poder social o por la belleza física que tuvieran. Eligió a Sara, siendo ya anciana y estéril, para concebir un hijo, el hijo de la promesa, y no a la joven Agar. Eligió a Lea, la no agraciada, y no eligió a la amada Raquel, para llevar luego el propósito y la descendencia de Jesús. Dios en sus actos de misericordia no se sujeta al sentido y al razonamiento humano. No se sujeta al merecimiento terrenal o a los logros que cada uno haya tenido. No es por los logros que Dios elige a una persona para llevar su nombre y su gloria. Dios colocó en el centro de la historia lo que el mundo colocaría en la periferia. La elección de Dios fue contra toda sabiduría y razonamiento convencional. Dios no se alió con el poderoso, sino que se alió con el menospreciado. El ministerio de Jesús también dejó esto bien claro. Los pobres, los que lloran, los mansos, los hambrientos, son los que heredan el reino de los cielos. En Mateo 5 Jesús habló de esto. Y en el libro de Jueces también nos damos cuenta que los hombres que Dios usó para liberar a su pueblo cuando éste estaba sometido por otras naciones, eran o pertenecían esos hombres a las tribus más pequeñas de Israel, como el caso de Gedeón y el caso de Sansón. El rey David también era el hijo más pequeño de la familia de Isaí.
Y a este escogió Dios para hacerlo rey de Israel y un hombre en el que se cumplieron las promesas con ese pueblo. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús cómo bendice a una mujer socialmente marginada. También llama y habla y salva a un cobrador de impuestos que era desechado por la gente. Y también a una prostituta en Lucas 7 la eleva frente a la presunción y el orgullo de un religioso. La Biblia nos enseña que Dios efectuó cambios de orden y Jesús también hizo un cambio de orden en lo que ya estaba establecido. El Señor es excelso y atiende al humilde. Los humildes eran despreciados, apartados de la sociedad, los pobres, y los poderosos, ¿verdad? Los que tenían valor social eran a los que la sociedad amparaba y protegía en muchos sentidos y elevaba. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña esta realidad en Dios, que Él atiende al humilde, mas al orgulloso, al altivo, mira de lejos. Estas palabras están en el Salmo 138, versículo 6. Asimismo, los cristianos no somos salvos por reunir fuerzas y realizar nuestras propias obras en nuestro buen hacer, sino que somos salvos porque admitimos nuestra debilidad y nuestra necesidad. Reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. Sin embargo, en la narrativa humanista no es así. Esta afirma que el hombre puede salir adelante por sí mismo y le dice al hombre: contrólate, domínate a ti mismo, sé fuerte, tú puedes hacerlo. Pero Jesús afirmó muy claramente que tú no puedes hacerlo, tú no lo puedes lograr. Debes confiar en Jesús. Debes confiar en Jesús. A eso nos ha enseñado nuestro Señor Jesús, a depender de Él y a confiar que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, por su gracia infinita. Mateo 18:3 dice así: a menos que se hagan como niños, dijo Jesús, no entrarán en el reino de los cielos. A menos que se hagan como niños. Un niño depende de la fuerza del padre, no de la suya propia. Una salvación ganada por alguien que es capaz, que es competente, inteligente, talentoso. Lo único que acentuaría sería el orgullo del hombre en sí mismo. Y no valdría al final de cuentas para la salvación eterna delante de Dios, porque cualquier obra es vista por los ojos de Dios como trapo de inmundicia. No hay bueno ningún hombre, ni tan solo uno, nos enseña la palabra de Dios. En maldad fuimos formados y no hay nada que pueda quitar esa mancha, no hay nada que pueda darnos un buen olor, ser olor grato para Dios por nuestras propias obras y nuestros propios esfuerzos y formas de hacer y salir adelante. La salvación es por pura gracia. La salvación que Dios nos ha traído favorece al marginado, favorece al débil, al sencillo. Y cuando somos salvos nos damos más cuenta, aún que antes, que la salvación
ha sido por pura gracia y que no la merecíamos. Eso es lo que quiere decir gracia, un don no merecido, un regalo no merecido. La Biblia nos da un registro de la gracia de Dios que actúa en personas que no la buscan, que no la merecen, que la resisten inclusive y no la aprecian. Eso le ocurrió al apóstol Pablo. Él resistía a Dios, estaba persiguiendo al pueblo de Dios hasta que Dios le encuentra, se encuentra con él, lo para y le revela su gracia. La verdad que la gracia de Dios, cuando la reconocemos, cuando viene a nosotros, es un triunfo en nuestra vida frente a nuestros fracasos morales. La gracia de Dios nos libra de ese fracaso y nos da el triunfo y la alegría en Jesucristo. Esta gracia que el Señor nos da nos sostiene. Y nos sostiene no por nosotros, por nada que hayamos hecho, sino que nos sostiene por una persona, por alguien que murió, Jesucristo. Y Él murió por sus enemigos. Él murió por aquellos que le dábamos la espalda, por aquellos que gritaron delante de Pilatos, crucifícale, y delante de Herodes, crucifícale, crucifícale. Pero Jesús perdonó a sus enemigos. Jesús no respondió con violencia a los que fueron violentos con Él. Jesús no hizo violencia contra aquellos que lo hirieron, sino que los perdonó. Y dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si todos gustasen de esta gracia, se acabaría toda guerra, se acabaría toda violencia en la humanidad, se usaría el perdón como virtud y se haría el bien a aquellos que nos hacen mal. Pero por no disponer de esa gracia, el hombre no puede amar, no puede respetar a los demás y tratar al prójimo como le gustaría ser tratado por otros. A todos nos gustaría que nos tratasen con respeto, que nos tratasen con honor, que nos tratasen con amor, con bondad, con misericordia, con paciencia. Pero sin embargo, el hombre por sí mismo no puede hacer eso con los demás. Solo en Dios se adquiere ese tipo de gracia. Gracia que trae el logro a nuestra vida de poder ser paciente con otros, de poder perdonar, de poder amar. Y eso quiere decir no traer sufrimiento a las personas amadas, ni a ninguna persona, ¿verdad? Es tratar a otros como me gustaría que me tratasen a mí. Pero eso solo se logra, como estamos diciendo, por medio de la gracia que se nos ha dado en Cristo Jesús. La palabra de Dios en Miqueas 7, versos 18 y 19 dice así: ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa de alto el delito de su pueblo? No te airas para siempre, porque tu mayor placer es amar. El mayor placer de Dios es amar a su creación, a aquellos que Él creó, es amarte a ti y amarme a mí. Por eso es que Dios dio su propio Hijo, para poder hacer esto una realidad, porque Él te ama, Él me ama y estuvo dispuesto a sacrificar lo que Él más amaba
para salvarnos a ti y a mí, a los que estábamos contra Él y dándole la espalda, andando en nuestros caminos como nosotros queríamos. En Romanos 6 nos enseña la palabra de Dios que los que hemos creído en Él, ahora, estamos también bajo la gracia. Ya no vivimos bajo la ley de la naturaleza de pecado, bajo la ley de los hombres. No, ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Eso quiere decir que vivimos bajo una influencia divina, que no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Una influencia divina que se refleja en nuestra forma de vivir, nuestra forma de amar, nuestra forma de pensar de los demás, nuestra forma de desear que a los demás les vaya bien. Eso es lo que Dios desea, amarnos a todos. Ese es el deseo que ahora, al recibir la gracia de Cristo, tenemos nosotros también. Amarnos unos a otros como Él nos amó. Y eso solo puede ser recibiendo el don de Dios, recibiendo esta gracia, este regalo, este don que se nos ha dado en Cristo Jesús. La gracia está disponible para ti, amigo que nos oyes. Está disponible para ti. Solamente tienes que pedirla a Dios. Dile que Él revele su gracia en ti. Y Dios lo hará. Dios te bendiga y Dios te llene y te ilumine con su gracia. Vamos a orar. Señor, gracias por esta gracia inmerecida. Señor, porque siendo pecadores y Señor, habiéndonos apartado y dado la espalda, Señor, tú nos has buscado y nos has encontrado y nos has salvado en Cristo Jesús. Gracias por el regalo de tu gracia. No hay obra que podamos hacer para ganar nada de parte tuya, pero tú en tu bondad te has acercado y nos has amado por pura gracia. Señor, permite que la influencia divina en nuestras vidas refleje en nosotros lo que ha reflejado en ti, un amor sacrificial por cada uno de los hombres y mujeres que tú has creado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga. Estaremos próximamente viéndonos con otra reflexión. Que lo paséis muy bien.